Las luces del quirófano parpadearon cuando el soldado entró en paro cardíaco. La enfermera de 26 años con cabello negro recogido en una cola apretada no dudó ni un segundo. Sus manos se movieron con una precisión que hizo que el cirujano jefe detuviera su bisturí a medio camino. «Apártese, señorita Ramírez», ordenó con voz cortante. «Esto requiere experiencia real». Pero el soldado, con sangre brotando de su uniforme desgarrado, abrió los ojos apenas una rendija. Sus labios se movieron formando palabras que nadie más pudo escuchar. El cirujano se inclinó para repetir la orden, pero el SEAL levantó una mano temblorosa y la señaló directamente a ella. «Usted no sabe quién es ella», susurró con voz ronca antes de que sus ojos se cerraran nuevamente. El monitor emitió un pitido largo y constante. Ella no esperó permiso esta vez. Cada historia tiene un momento que lo cambia todo. Para mí, ese momento llegó en un martes lluvioso en el Hospital General de Seattle, cuando un hombre que debería estar muerto pronunció mi nombre real. Desde donde ustedes nos están viendo hoy, cuéntenme en los comentarios de qué parte del mundo son. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora, déjenme contarles cómo una noche de guardia se convirtió en la pesadilla que había estado huyendo durante 5 años. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 28 años y oficialmente soy solo una enfermera de trauma en el turno nocturno. Esa es la versión que todos conocen. Nadie me prestaba atención cuando entré a la sala de descanso esa noche. Así era exactamente como lo necesitaba. Me serví café tibio en un vaso desechable y revisé el tablero de asignaciones. Trauma 1. Otra noche en el infierno con luces fluorescentes. Ramírez, tienes suerte esta noche, dijo Marcus, el enfermero jefe, con una sonrisa cansada. Era afroamericano, de unos 40 años, con canas prematuras que le daban un aire distinguido. El doctor Blackwood está de guardia. Sentí que mi estómago se contraía. El doctor Richard Blackwood, cirujano cardiovascular, ego del tamaño de Texas, y el hombre que había dejado muy claro que las enfermeras existían para obedecer, no para pensar. «Maravilloso», murmuré, tomando un sorbo del café amargo. «Escuché que rechazaste otra vez la recomendación para la escuela de medicina». Marcus se cruzó de brazos, estudiándome con esa mirada que decía que sabía que yo escondía algo. «Sofía, tienes el puntaje más alto en los exámenes de competencia que he visto en 20 años. ¿Por qué desperdicias tu talento aquí? Porque la escuela de medicina requiere verificación de antecedentes completa. Porque mi verdadero nombre no es Sofía Ramírez. Porque hay personas que todavía me están buscando. Me gusta donde estoy», respondí, forzando una sonrisa. Pero había algo que Marcus no sabía sobre esa noche. Algo que yo tampoco sabía aún. El intercomunicador crepitó con electricidad estática. «Código trauma en 3 minutos. Herida de bala múltiple. Paciente militar. Preparen trauma 1. Marcus y yo intercambiamos una mirada. Los casos militares siempre traían complicaciones. Corrimos hacia la sala de trauma, donde el doctor Blackwood ya estaba poniéndose su bata quirúrgica con movimientos precisos y arrogantes. «Enfermera Ramírez», dijo sin mirarme. «Manténgase fuera del camino y páseme los instrumentos cuando se lo indique. Nada más», asentí, apretando los dientes. 5 años fingiendo ser invisible. 5 años mordiendo mi lengua. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido. Los paramédicos entraron empujando la camilla a toda velocidad. El hombre sobre ella tenía el uniforme de los Navy SEALs empapado en sangre oscura. Su rostro estaba pálido como la cera, pero sus ojos se movieron directamente hacia mí con una intensidad que me heló la sangre. «Presión sanguínea cayendo. 80/50», gritó uno de los paramédicos. El doctor Blackwood se acercó, evaluando las heridas con eficiencia clínica. 3 impactos de bala. 1 en el abdomen. 2 en el pecho. Preparen transfusión masiva. Mis manos ya estaban en movimiento, conectando las líneas intravenosas, preparando los paquetes de sangre. Pero no podía dejar de sentir los ojos del soldado siguiéndome, como si me conociera. Eso era imposible. Yo había borrado cada rastro de mi vida anterior. «Enfermera, concéntrese», ladró Blackwood. El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido errático. El soldado entró en fibrilación ventricular, y entonces todo se fue al infierno. «¡Desfibrilador!». La voz del doctor Blackwood cortó el aire como un cuchillo. 200 julios. Ahora.
Mis manos ya tenían las paletas en posición antes de que terminara la frase. Había algo en la forma en que el corazón del soldado se comportaba, un patrón en el monitor que reconocí instantáneamente. No era solo fibrilación ventricular estándar. Espere, dije, mi voz más firme de lo que pretendía. El ritmo está... Disculpe. Blackwood se volvió hacia mí con ojos de acero. ¿Acaba de interrumpirme durante un código? El pitido del monitor se aceleró. Cada segundo contaba. Pero había algo que él no estaba viendo en el electrocardiograma. Un detalle sutil que cambiaría completamente el protocolo. Doctor, si mira el segmento ST, hay una elevación que indica... Señorita Ramírez. Su voz era hielo puro. Usted es una enfermera. Yo soy el cirujano. Carguen el desfibrilador. Marcus me lanzó una mirada de advertencia desde el otro lado de la camilla. Sabía lo que significaba. Obedece o pierdes tu trabajo. Y perder mi trabajo significaba perder mi tapadera. Significaba volver a correr. Pero este hombre iba a morir si Blackwood seguía el protocolo estándar. El soldado abrió los ojos de repente, enfocándose directamente en mí. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Pero yo sabía leer labios. Había sido entrenada para eso en otra vida. Tú eres Valeria. Mi sangre se convirtió en hielo. Ese nombre. Nadie había pronunciado ese nombre en 5 años. Enfermera Ramírez. Blackwood extendió la mano para tomar las paletas del desfibrilador. Tenía 2 opciones. Dejar que este hombre muriera y mantener mi secreto a salvo, o romper mi tapadera y salvarlo. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Empujé el carrito de medicamentos hacia adelante, bloqueando a Blackwood, y tomé la jeringa de amiodarona. ¿Qué demonios está haciendo?, rugió. Tiene un bloqueo de rama derecha con prolongación QT, dije rápidamente, inyectando el medicamento en la línea cuarto. El desfibrilador podría causar torsades de pointes. Necesita estabilización química primero. El silencio en la sala era ensordecedor. Marcus me miraba con la boca abierta. Los otros enfermeros se habían congelado en sus posiciones. Blackwood dio un paso hacia mí, su rostro rojo de furia. Usted acaba de terminar su carrera, señorita Ramírez. Seguridad, escóltenla. El monitor emitió un pitido diferente. El ritmo cardíaco del soldado se estabilizó en un patrón sinusal normal. Todos miraron la pantalla. El corazón latía fuerte y constante. Imposible, susurró Blackwood. Pero yo sabía que no era imposible, porque había visto este tipo de arritmia exactamente 3 veces antes, en Kandahar, cuando yo era la médica de combate de una unidad de operaciones especiales que oficialmente nunca existió. El soldado me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de estar al borde de la muerte. Valeria, susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. Él sabe dónde estás. Vienen por ti esta noche. Las palabras del soldado resonaron en mis oídos como un disparo. Solté mi muñeca de su agarre, pero el daño ya estaba hecho. Blackwood me miraba con una expresión que había pasado de furia a algo mucho más peligroso. Curiosidad. ¿Cómo supo eso?, preguntó lentamente, señalando el monitor donde el ritmo cardíaco ahora latía establemente. Ese diagnóstico, esa intervención, eso no es conocimiento de enfermería básica. Tragué saliva, buscando desesperadamente una explicación que no revelara demasiado. Leí sobre ello en un journal médico. Caso de estudio de... No me mienta. Blackwood se acercó, estudiándome como si me viera por primera vez. He trabajado con enfermeras durante 20 años. Lo que acaba de hacer requiere años de entrenamiento avanzado en cardiología de trauma. Marcus intervino, su voz calmada pero firme. Doctor, el paciente está estable. Deberíamos enfocarnos en las heridas de bala antes de que... Un gemido del soldado interrumpió la conversación. Sus ojos se abrieron nuevamente, esta vez más alertas, más enfocados. Me miró directamente, y algo en su expresión me hizo querer correr de la sala. Necesito hablar con ella, dijo con voz ronca pero clara. A solas. Eso es completamente inapropiado, respondió Blackwood. Usted necesita cirugía inmediata para extraer esas balas. Tengo clearance de seguridad nivel 5. El soldado sacó algo de su bolsillo ensangrentado con mano temblorosa. Una identificación militar con sellos que reconocí inmediatamente. Operaciones especiales. Acceso clasificado. Esta conversación está por encima de su nivel de autorización, doctor. El rostro de Blackwood se puso rígido. Este es mi hospital, mi sala de trauma. No puede simplemente... Puede y lo hará.
Una voz nueva cortó desde la entrada. Un hombre con traje negro y auricular en la oreja entró con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin preguntas. Todos fuera. Ahora. Marcus me lanzó una mirada preocupada, pero no tenía opción. Uno por uno, el equipo médico salió de la sala. Blackwood fue el último en irse, mirándome con una mezcla de sospecha y algo que parecía casi respeto. La puerta se cerró con un clic definitivo. El soldado tosió. Una mancha de sangre apareció en sus labios. Estaba muriendo, y ambos lo sabíamos, pero había algo en sus ojos que me decía que tenía información más importante que su propia vida. Valeria Sandoval, dijo mi nombre real como una sentencia. Médica de combate, unidad fantasma, operaciones encubiertas en Medio Oriente, declarada muerta en acción hace 5 años. No sé de qué está hablando. Mentí, pero mi voz tembló. Sí lo sabes. Tosió nuevamente, más sangre. Yo estaba allí, en Kandahar, la noche que todo salió mal, la noche que tu unidad fue traicionada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Nadie debería saber sobre esa noche. Todos los registros habían sido borrados. Todos los testigos estaban muertos. Excepto, aparentemente, este hombre. ¿Quién eres?, susurré. Capitán James Mitchell, Navy SEAL Team 6. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos con urgencia desesperada. Y tengo aproximadamente 5 minutos antes de que el veneno en mi sistema termine lo que las balas empezaron. ¿Veneno? Mi entrenamiento médico se activó instantáneamente. ¿Qué tipo de...? Escucha. Me agarró la mano con fuerza sorprendente. No me dispararon en combate. Me dispararon aquí, en Seattle, hace 2 horas. Porque descubrí algo. Algo sobre la noche en Kandahar. Sobre quién traicionó a tu unidad. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. El traidor está aquí, continuó, su voz debilitándose. En este hospital, esta noche. Y sabe exactamente quién eres. Estás delirando, dije. Pero mis manos ya estaban revisando sus signos vitales con la precisión automática de años de entrenamiento. El trauma, la pérdida de sangre, estás... Mira mi cuello. James giró la cabeza con esfuerzo, exponiendo una pequeña marca de punción justo debajo de la mandíbula. Ricina, microinyección. Tengo tal vez 10 minutos antes de que falle el sistema respiratorio. Maldije en voz baja. Ricina. No había antídoto, solo cuidados de soporte y esperanza. Pero 10 minutos no era suficiente para nada. ¿Por qué viniste aquí?, pregunté, ya moviendo el carrito de emergencia más cerca. Si sabías que estabas envenenado, ¿por qué este hospital específicamente? Porque necesitaba advertirte. Tosió, salpicando sangre en su barbilla. Y porque eres la única persona en quien puedo confiar. La única que tiene las habilidades para terminar lo que empecé. No soy esa persona ya. Mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. Valeria Sandoval murió hace 5 años. Yo soy solo, una enfermera que acaba de diagnosticar un bloqueo de rama derecha con prolongación QT en 3 segundos. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Una enfermera que se mueve como operadora de fuerzas especiales. Una enfermera que habla farsi en sueños, según el reporte de tu compañera de apartamento del año pasado. Me quedé helada. ¿Me has estado vigilando? Protegiéndote. Sacó un sobre doblado de su bolsillo interior, manchado de sangre. Cuando descubrí que estabas viva, empecé a investigar, a seguir el rastro del dinero, de las órdenes, de la operación que supuestamente te mató. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos, transferencias bancarias, y en el centro de todo, una foto que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. El doctor Richard Blackwood, en uniforme militar, parado junto a un hombre que reconocí de mis pesadillas, el comandante que había ordenado la misión suicida en Kandahar. No, susurré, eso no es posible. Blackwood no es solo un cirujano. James luchaba por respirar ahora, sus labios tomando un tinte azulado. Es inteligencia militar, operaciones negras, y ha estado buscándote durante 5 años porque tú viste algo esa noche, algo que podría destruir toda su operación. Traté de recordar. La noche en Kandahar era un borrón de explosiones, gritos, sangre. Había estado tratando de olvidarla durante 5 años, pero había algo en los últimos momentos antes de que todo explotara. Los archivos, dije de repente. Había archivos en la computadora del comandante. Los descargué en un USB antes de que el edificio fuera bombardeado. ¿Dónde está ese USB? James me agarró con urgencia renovada. Lo escondí, en un lugar seguro. Pero no sé qué contiene.
Nunca lo revisé porque pensé que si lo hacía, si sabía demasiado, nunca podría tener una vida normal. Ya no tienes esa opción. Sus ojos comenzaron a perder enfoque. Blackwood sabe que estoy aquí. Sabe que hablé contigo. En cualquier momento va a entrar por esa puerta y... La puerta se abrió de golpe. Pero no era Blackwood quien estaba parado allí. Era Marcus, con el rostro pálido y ojos llenos de miedo. «Sofía», dijo con voz temblorosa, «necesitas salir de aquí. Ahora. Hay hombres armados en el estacionamiento preguntando por una enfermera que coincide con tu descripción». El tiempo se detuvo por un segundo. Marcus me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Terror puro, mezclado con algo que parecía comprensión, como si todas las piezas que nunca encajaron sobre mí finalmente tuvieran sentido. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté, mi voz fría y calculadora. La voz de Valeria, no de Sofía. 3 minutos, tal vez 4. Están revisando las identificaciones en el lobby principal. Marcus cerró la puerta detrás de él. «Sofía, o quien sea que realmente eres, hay una salida de servicio en el sótano. Puedo guiarte, pero tenemos que movernos ahora». James me agarró la muñeca con la poca fuerza que le quedaba. «El USB. Necesitas recuperarlo. Es la única evidencia que puede detenerlos». «Estás muriendo», le dije, evaluando sus signos vitales con un vistazo. «Necesitas atención médica inmediata o... ya estoy muerto». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Pero tú no tienes que estarlo. Toma esto». Me presionó algo en la mano. Una llave pequeña. Casillero 247 en la estación de autobuses de Pioneer Square. Dentro hay todo lo que necesitas. Identidades nuevas, dinero, armas. Y los nombres de las únicas 3 personas en este país en las que puedes confiar. No puedo simplemente dejarte. Sí puedes. Y lo harás». Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad feroz. «Porque si te atrapan, todo por lo que murió tu unidad no habrá significado nada. Prométemelo, Valeria. Promete que terminarás esto». La puerta vibró con un golpe fuerte. Voces del otro lado. Blackwood ordenando que abrieran. «¡Sofía! ¡Ahora!». Marcus ya estaba en la puerta trasera de la sala de trauma, la que conducía al pasillo de suministros. Miré a James una última vez. Este hombre había venido aquí a morir solo para advertirme, para darme una oportunidad de luchar. «Lo prometo», susurré. Corrí hacia Marcus justo cuando la puerta principal se abría de golpe. Escuché la voz de Blackwood, fría y controlada. «¿Dónde está la enfermera Ramírez?». Marcus me empujó por el pasillo de suministros, nuestros pasos amortiguados por el piso de linóleo. Detrás de nosotros, escuché gritos, órdenes, el sonido de botas militares. «¿Por qué me estás ayudando?», jadeé mientras corríamos. «Porque hace 3 años, cuando mi hija tuvo ese accidente de auto, tú la salvaste». Marcus giró bruscamente a la izquierda, bajando por una escalera de servicio. «Los doctores dijeron que era imposible, que el daño era demasiado severo, pero tú hiciste algo que ninguna enfermera normal podría haber hecho. Y supe en ese momento que eras especial, que estabas escondiendo algo importante». Llegamos al sótano. El aire olía a desinfectante y humedad. Marcus me guió a través de un laberinto de pasillos hasta una puerta de metal marcada como «Mantenimiento, solo personal autorizado». «Esta puerta da al sistema de túneles que conecta con el edificio médico antiguo», explicó rápidamente. «Desde allí puedes llegar a la calle lateral sin pasar por el lobby principal». Tomé su mano. «Marcus, si te preguntan, diré que no sé nada, que desapareciste durante el código». Me miró con ojos serios. «Pero Sofía, o Valeria, o como te llames realmente, lo que sea que estés huyendo, lo que sea que hiciste o viste, ten cuidado. Porque esos hombres allá arriba no parecen el tipo que se rinde fácilmente». Asentí, sin confiar en mi voz para decir más. Empujé la puerta y entré en la oscuridad del túnel. Detrás de mí, escuché el sonido de alarmas. Gritos. El hospital entero entrando en lockdown. Corrí en la oscuridad. La llave de James apretada en mi puño. El sobre de evidencia metido en mi bolsillo. 5 años de paz. 5 años de pretender ser alguien normal. Todo destruido en una noche. Pero mientras corría, algo dentro de mí que había estado dormido durante 5 años comenzó a despertar. La parte de mí que había sido entrenada para sobrevivir, para luchar, para ganar. Valeria Sandoval estaba de vuelta, y alguien iba a pagar por lo que le hicieron a mi unidad. El túnel olía a moho y abandono. Mis zapatos de enfermera resonaban contra el concreto húmedo mientras corría.
usando la luz tenue de las bombillas de emergencia espaciadas cada 20 metros para orientarme. Mi mente trabajaba en modo de supervivencia, catalogando cada detalle, cada posible amenaza. 3 minutos desde que dejé la sala de trauma. Blackwood habría encontrado a James para ahora. Habría visto el sobre vacío en el bolsillo del soldado. Sabría que yo tenía la evidencia. El túnel se dividía en 3 direcciones. Izquierda hacia el edificio antiguo, como Marcus había dicho. Derecha hacia el estacionamiento subterráneo. Recto hacia... No estaba segura. Escuché voces detrás de mí, ecos distorsionados por la acústica del túnel, pero definitivamente acercándose. Revisen todos los túneles. No puede haber ido muy lejos. La voz de Blackwood, fría, calculadora. Nada del doctor arrogante pero profesional que había conocido durante 2 años. Esto era otra persona completamente. Un operador. Un cazador. Giré a la izquierda, hacia el edificio antiguo, pero me detuve en seco. Había algo mal. Un detalle que mi entrenamiento captó antes de que mi mente consciente pudiera procesarlo. El polvo en el suelo. Estaba perturbado. Huellas recientes. Alguien había pasado por aquí en la última hora, esperando exactamente en esta intersección. Era una trampa. Giré bruscamente hacia la derecha, hacia el estacionamiento. Menos obvio. Más arriesgado porque me pondría al descubierto, pero al menos no estaría corriendo directamente hacia una emboscada. El túnel se inclinaba hacia arriba. Mis piernas quemaban por el esfuerzo, pero no podía detenerme. No podía pensar en el cansancio. Solo en sobrevivir los próximos 5 minutos. Una puerta de metal apareció adelante, sin marcas, sin ventanas. Empujé con el hombro y se abrió con un chirrido que hizo eco como un disparo. Me encontré en el nivel más bajo del estacionamiento. Autos dispersos, iluminación tenue, y lo más importante, una rampa de salida visible a 50 metros. Corrí entre los autos, manteniéndome agachada, usando los vehículos como cobertura. Mi uniforme de enfermera era demasiado visible, demasiado distintivo. Necesitaba cambiarme. Necesitaba desaparecer. Un auto con las ventanas abiertas. Un Toyota viejo con un suéter olvidado en el asiento trasero. No era robo si era supervivencia. Me dije mientras lo agarraba y me lo ponía sobre el uniforme. Gris. Anónimo. Mejor que nada. La rampa estaba a 20 metros. 15. 10. Allí. Me lancé detrás de una camioneta justo cuando escuché pasos corriendo. 2 hombres. Tal vez 3. No vestidos como seguridad del hospital. Ropa táctica negra. Profesionales. Perdimos el visual. Reporten posiciones. Radios. Coordinación. Esto no era un equipo improvisado. Habían estado esperando, planeando. ¿Cuánto tiempo había estado Blackwood observándome, esperando el momento correcto? Me moví silenciosamente alrededor de la camioneta, poniéndola entre yo y los hombres. La rampa de salida estaba ahora a mi izquierda, pero había un problema. Estaba completamente expuesta, sin cobertura, 30 metros de espacio abierto bajo luces brillantes. Si corría, me verían. Si me quedaba, eventualmente me encontrarían. Necesitaba una distracción. Mis ojos escanearon el estacionamiento. Un auto con alarma sensible. Perfecto. Tomé una moneda de mi bolsillo y la lancé con precisión contra el parabrisas de un BMW 3 filas más allá. La alarma explotó en un chillido ensordecedor. Luces parpadeando. Los hombres corrieron hacia el sonido inmediatamente. Corrí. Mis piernas bombeaban. Mi respiración controlada a pesar del pánico. La rampa. La calle. La libertad estaba a metros de distancia. ¡La tengo! Una mano me agarró el hombro desde atrás. Instinto puro tomó control. Giré, usando el momentum para romper el agarre. Mi codo conectó con algo sólido. Escuché un gruñido de dolor. El hombre era grande, entrenado, pero yo había sido entrenada por los mejores. Mi rodilla subió hacia su abdomen. Él bloqueó, pero no esperaba el golpe de palma que envié hacia su nariz. Sangre. El hombre retrocedió tambaleándose. Corrí nuevamente, sin mirar atrás. La rampa, la calle, el aire frío de Seattle golpeó mi rostro como una bofetada. Libre. Pero mientras corría por la calle lateral, mezclándome con los peatones nocturnos, supe una cosa con certeza absoluta. Esto apenas estaba comenzando. Sí, Pioneer Square a medianoche era un estudio de contrastes. Turistas rezagados, personas sin hogar buscando refugio, y trabajadores del turno nocturno arrastrándose hacia casa. Me mezclé con la multitud, manteniendo la cabeza baja,
el suéter robado cubriéndome el uniforme de enfermera manchado. La estación de autobuses estaba a 3 cuadras. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio. Cada sirena en la distancia hacía que mi corazón se acelerara. ¿Cuánto tiempo antes de que Blackwood alertara a la policía? ¿Qué historia inventaría? ¿Enfermera desquiciada? ¿Robo? ¿Algo peor? Mis dedos apretaron la llave que James me había dado. Casillero 247. Dentro estaba mi única oportunidad de desaparecer nuevamente. La estación de autobuses olía a café rancio y desesperación. Cámaras de seguridad en cada esquina. Mantuve la cabeza gacha, caminando con el paso cansado de alguien que había trabajado un turno doble. Solo otra trabajadora anónima en una ciudad llena de ellas. Los casilleros estaban en la pared del fondo. Números oxidados. 245, 246, 247. La llave giró suavemente. Dentro había una mochila negra. La saqué con manos que apenas temblaban, sorprendida por mi propia calma. El shock vendría después. Ahora era pura supervivencia. Entré al baño de mujeres. Un espejo agrietado me mostró a una extraña. Cabello negro despeinado, ojos salvajes, manchas de sangre de James en mi cuello. Sofía Ramírez mirando hacia atrás, pero con los ojos de Valeria Sandoval. Abrí la mochila en un cubículo cerrado. Dentro, 3 pasaportes con mi foto pero nombres diferentes. $10,000 en efectivo. Un teléfono celular prepagado. Una Glock 19 con 2 cargadores. Y un sobre manila con 3 nombres escritos en la letra de James. Confía solo en estas personas. 1. Agente Sarah Chen, FBI, División de Contrainteligencia. 2. Coronel David Martínez, retirado, ahora en Defensa Civil 3. Dr. Rebecca Foster, analista de inteligencia, contratista privada. Debajo, una nota. Uno de ellos puede estar comprometido. Confía en tu instinto. Perfecto. 3 personas en las que podía confiar, excepto que tal vez una era un traidor. James tenía un sentido del humor oscuro incluso al morir. Me cambié rápidamente. Jeans oscuros, camiseta negra, chaqueta con capucha. Metí el uniforme de enfermera en la basura, enterrándolo bajo toallas de papel. Sofía Ramírez desapareciendo capa por capa. El teléfono prepagado vibró. Un mensaje de un número desconocido. James está muerto. Blackwood dice que lo mataste. Tu foto está en todas las noticias en 10 minutos. Tienes una ventana. Úsala. S.C. Sarah Chen, la agente del FBI de la lista. Ya estaba ayudando o preparando una trampa. Salí del baño transformada. Cabello recogido bajo una gorra de béisbol que encontré en la mochila. Gafas de sol a pesar de la hora. La Glock escondida en la parte trasera de mis jeans. La estación de autobuses tenía salidas hacia Portland, Vancouver, Spokane. Podía estar en cualquiera de esas ciudades en horas. Desaparecer nuevamente. Crear otra identidad. Vivir otros 5 años como fantasma. Pero la promesa que le hice a James resonaba en mis oídos, y el sobre de evidencia en mi bolsillo pesaba como plomo. Había otra opción. La opción estúpida. La opción que probablemente me mataría. Recuperar el USB que escondí hace 5 años. Descubrir qué secretos contenía. Y usar esa información para destruir a Blackwood y a quien fuera que estuviera detrás de la traición en Kandahar. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez un enlace de noticias. Alerta. Enfermera del Hospital General buscada por el asesinato de soldado de élite. Armada y peligrosa. Mi foto de identificación del hospital llenaba la pantalla. Sofía Ramírez, sonriendo inocentemente en un día que parecía haber sido hace 1000 años. Tenía tal vez 30 minutos antes de que cada policía en Seattle tuviera mi cara memorizada. Salí de la estación de autobuses hacia la noche lluviosa, no hacia las plataformas de salida, hacia el centro de la ciudad, hacia el lugar donde había escondido el USB 5 años atrás, hacia las respuestas que había estado evitando toda mi vida adulta. Si iba a ser cazada, al menos sería por algo que valiera la pena. La lluvia de Seattle caía en cortinas gruesas, convirtiendo las calles en espejos negros que reflejaban las luces de neón. Perfecto, la lluvia era cobertura. La lluvia hacía que la gente mantuviera la cabeza baja, que evitara el contacto visual. El USB estaba escondido en el último lugar donde alguien buscaría, una iglesia. Específicamente, la iglesia de Santa María en Capitol Hill, donde había trabajado como voluntaria durante mis primeros meses en Seattle, antes de conseguir el trabajo en el hospital, antes de convertirme completamente en Sofía Ramírez. El padre Thomas había sido amable conmigo,
Nunca hizo preguntas sobre mi pasado. Solo me dio trabajo clasificando donaciones y sirviendo comida en el refugio. Y cuando le pedí guardar algo valioso en la caja fuerte de la iglesia, algo de mi abuela que no quería perder en mi pequeño apartamento, simplemente asintió y me dio una llave. Esa llave todavía estaba en mi llavero. Después de 5 años, nunca había tenido el coraje de deshacerme de ella. Capitol Hill estaba a 20 minutos caminando. Tomé calles laterales, evitando las principales. Cada auto de policía que pasaba hacía que mi mano se moviera instintivamente hacia la Glock en mi espalda. El teléfono vibró. Otro mensaje de STC. Blackwood movilizó recursos federales. Dice que robaste información clasificada. Tienes agentes de múltiples agencias buscándote. ¿Dónde está el USB? No respondí. Si Sarah Chen era legítima, entendería mi silencio. Si era una trampa, no le daría nada. La iglesia apareció entre la lluvia, su aguja gótica perforando el cielo nocturno. Las luces estaban apagadas, excepto por una sola ventana en la rectoría. El padre Thomas todavía despierto, probablemente leyendo o preparando el sermón del domingo. La puerta lateral estaba cerrada, pero no con llave. Nunca lo estaba. La casa de Dios siempre está abierta, decía el padre Thomas. Entré silenciosamente, el olor familiar a incienso y madera vieja envolviéndome como un abrazo. La oficina estaba en el segundo piso. Subí las escaleras de madera que crujían suavemente bajo mis pies, cada sonido amplificado en el silencio de la iglesia vacía. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de la Virgen María. Combinación simple. La fecha de fundación de la iglesia, 1889. Mis dedos giraron el dial con memoria muscular. Clic. La puerta se abrió. Dentro había sobres de donaciones, algunos documentos de la iglesia y una pequeña caja de metal que reconocí inmediatamente, la caja que había dejado hace 5 años. La abrí con manos temblorosas. El USB estaba allí, sin tocar, esperando, tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, personas habían muerto por él. James, probablemente otros que nunca conocería. Pensé que podrías venir aquí. Me congelé. La voz venía de la puerta. Lenta, calmada, familiar. Me volteé lentamente, mi mano moviéndose hacia la Glock. El padre Thomas estaba parado en el umbral, pero algo estaba mal. Su postura, la forma en que sus ojos me evaluaban. No como un sacerdote mirando a una feligresa perdida, como un operador evaluando una amenaza. «Usted no es realmente un sacerdote, ¿verdad?», dije suavemente. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Soy un sacerdote ordenado. Esa parte es real. Pero tienes razón, no es mi única vocación». Dio un paso hacia la habitación, sus manos visibles, no amenazantes. «Coronel David Martínez, retirado. Aunque supongo que James ya te dio mi nombre. El segundo nombre en la lista, uno de los 3 en los que podía confiar. O el traidor». «¿Cómo sabías que vendría aquí?», pregunté, sin mover mi mano de la Glock. «Porque hace 5 años, cuando apareciste en mi iglesia, reconocí los signos, el trauma, el hipervigilancia, la forma en que evaluabas cada salida. Y cuando pediste guardar algo en la caja fuerte, supe que era importante». Se sentó lentamente en una silla, manteniendo sus movimientos predecibles. «He estado esperando 5 años para que regresaras por ello. ¿Por qué no simplemente tomarlo? Porque no es mío para tomar. Y porque si lo hacía, nunca sabría si podías confiar en mí cuando finalmente necesitaras ayuda». Sus ojos se encontraron con los míos. «Y ahora la necesitas, Valeria. Desesperadamente». El silencio en la oficina era denso como niebla. El padre Thomas, o el coronel Martínez, o quien fuera realmente este hombre, me observaba con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar, a evaluar, a calcular riesgos. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», pregunté, manteniendo mi distancia, mi mano todavía cerca de la Glock. «No puedes saberlo con certeza». Su honestidad era desarmante. «Pero considera esto. Si quisiera entregarte a Blackwood ya habría llamado. Si quisiera el USB lo habría tomado hace años. Y si quisiera matarte, no estaríamos teniendo esta conversación». Lógica sólida. Pero la lógica podía ser una trampa tan efectiva como cualquier arma. James dijo que uno de los 3 en su lista podría estar comprometido, dije, observando su reacción. Algo pasó por sus ojos. Dolor genuino. James era un buen hombre, uno de los mejores operadores que conocí. Hizo una pausa. Y tenía razón en ser cauteloso. La operación que los traicionó en Kandahar fue interna. Alguien con acceso de alto nivel vendió a tu unidad. «¿Y cómo sé que no fuiste tú?»,
No lo sabes. Se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba a la calle mojada. Pero puedo decirte esto. Yo comandaba la unidad de extracción que se suponía debía sacarlos esa noche. Cuando llegamos, el edificio ya estaba en llamas. Encontramos 17 cuerpos, todos de tu unidad, excepto el tuyo. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Busqué durante meses. Revisé cada hospital, cada morgue, cada base en Medio Oriente. Nada. Fue como si te hubieras evaporado. Se volvió hacia mí. Cuando apareciste aquí hace 5 años, rota pero viva, fue como ver un fantasma. Y decidí que si habías luchado tanto para sobrevivir, para desaparecer, merecías esa paz. Quería creerle. Dios, qué tanto quería creerle. Pero 5 años huyendo me habían enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirme. El USB, dijo, señalando la pequeña unidad en mi mano. ¿Sabes qué contiene? No, nunca lo revisé. Entonces revisémoslo ahora, juntos. Sacó una laptop de un cajón del escritorio. Si voy a ayudarte, necesito saber contra qué nos enfrentamos. Como si ya fuéramos un equipo. Como si mi guerra fuera su guerra. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido. Inserté el USB en la laptop. La pantalla parpadeó. Archivos comenzaron a aparecer. Cientos de ellos. Documentos clasificados. Transferencias bancarias. Órdenes de operaciones. Y videos. Martínez abrió el primero. La imagen era granulada, tomada con una cámara de seguridad. Mostraba una sala de conferencias. Hombres en uniformes militares de alto rango. Y en el centro, coordinando, dando órdenes. «Dios mío», susurró Martínez. En la pantalla, claro como el día, estaba el general William Hartley, comandante de operaciones especiales del Comando Central, uno de los hombres más poderosos en el ejército de Estados Unidos, y estaba vendiendo información clasificada a un hombre que reconocí de los archivos de inteligencia, un intermediario conocido por trabajar con grupos terroristas. «Esto no es solo traición», dije, mi voz apenas un susurro. «Esto es traición al más alto nivel». Martínez cerró la laptop bruscamente. «Valeria, si esto sale a la luz, no solo destruirá carreras, podría desestabilizar operaciones militares en 3 continentes. Hay personas que matarían a cientos para mantener esto enterrado. Ya mataron a 17, respondí fríamente. Mi unidad, porque vimos algo, porque estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un sonido afuera, neumáticos sobre pavimento mojado, motores apagándose». Martínez se movió hacia la ventana con velocidad sorprendente para un hombre de su edad. «Maldición. 3 SUVs negros, tácticos. Nos encontraron». «¿Cómo?» Pero incluso mientras lo preguntaba, lo supe. El teléfono. El maldito teléfono prepagado que James me había dado. «Tenemos tal vez 2 minutos», dijo Martínez, ya moviéndose hacia una estantería. La empujó, revelando un pasaje oculto detrás. «La iglesia tiene túneles de la era de la prohibición. Salen a 3 cuadras de aquí. ¿Y tú? Yo los retrasaré. Les daré una historia. Soy solo un sacerdote que escuchó ruidos y vino a investigar». Me empujó hacia el pasaje. «Toma esto». Me entregó un teléfono diferente. «Seguro. Encriptado. Llama al primer número en la lista cuando estés a salvo. Sarah Chen. Ella puede ayudarte. Martínez. Ve. Ahora. Y Valeria». Me miró con ojos que habían visto demasiadas guerras. Demasiadas pérdidas. «Termina esto. Por tu unidad. Por James. Por todos los que murieron manteniendo ese secreto». Entré al pasaje justo cuando escuché la puerta principal de la iglesia siendo derribada. El túnel olía a tierra húmeda y tiempo olvidado. Mis manos tocaban las paredes de ladrillo mientras corría en casi total oscuridad, solo una pequeña linterna del teléfono de Martínez iluminando el camino. Detrás de mí, amortiguados por metros de tierra y piedra, escuché gritos, órdenes. El sonido inconfundible de una operación táctica en progreso. ¿Cuánto tiempo podría Martínez mantener la farsa? ¿Cuánto antes de que lo presionaran demasiado? Antes de que su tapadera como simple sacerdote se desmoronara. El túnel se dividía en 2 direcciones, izquierda o derecha, sin señales, sin indicaciones. Solo instinto y suerte. Fui a la derecha, siguiendo una corriente de aire fresco que sugería una salida cercana. El USB estaba en mi bolsillo, quemando como carbón caliente. Evidencia suficiente para derribar a un general, para exponer una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del comando militar, y suficiente para conseguir que me mataran de 100 maneras diferentes.
El túnel terminaba en una escalera de metal oxidado. Subí rápidamente, empujando una trampilla pesada que se abrió con un chirrido. Emergí en un callejón detrás de lo que parecía ser un restaurante cerrado. Basura, cajas de cartón mojadas, el olor a grasa rancia. Cerré la trampilla y la cubrí con basura. No perfecto, pero compraría tiempo. El teléfono de Martínez vibró. Un mensaje de texto de un número sin identificar. Soy SC. Martínez me alertó. Ubicación de encuentro. Muelle 57. Almacén abandonado al final. 30 minutos. Ven sola o no vengas. Podía ser legítimo. Podía ser una trampa. Pero mis opciones se estaban agotando rápidamente. Caminé por calles laterales hacia el puerto, manteniéndome en las sombras, evitando cámaras de seguridad cuando podía. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero el frío de Seattle en noviembre calaba hasta los huesos. El muelle 57 era territorio industrial, almacenes vacíos, contenedores de envío apilados como bloques de construcción gigantes. Perfecto para un encuentro clandestino, o para una emboscada. Llegué con 10 minutos de anticipación, usando el tiempo para reconocer el área. 2 entradas principales, 3 salidas de emergencia que pude ver, ventanas rotas en el segundo piso que ofrecían posiciones de francotirador. Si esto era una trampa, era una bien planeada. Exactamente a los 30 minutos, una figura apareció en la entrada principal del almacén. Mujer, asiática, 30 y tantos años, traje oscuro bajo un impermeable, sola, hasta donde podía ver. Sarah Chen. Tenía que serlo. Salí de mi posición de observación, la Glock en mi mano, pero apuntando hacia abajo. No amenazante, pero lista. Valeria Sandoval, dijo cuando me acerqué. No era una pregunta. O debería decir Sofía Ramírez. O tal vez prefieres uno de los otros 3 alias que has usado en los últimos 5 años. Impresionante investigación, respondí, manteniéndome a 5 metros de distancia. Ahora dime por qué debería confiar en una agente federal cuando hay una orden de arresto con mi nombre. Porque esa orden de arresto es falsa. Porque Blackwood está usando recursos federales ilegalmente. Y porque yo he estado investigando al general Harley durante 2 años, esperando exactamente esta oportunidad. Dio un paso adelante, sus manos visibles y vacías. Necesito esa evidencia, Valeria. Es la única manera de detenerlos. ¿Y qué obtengo yo a cambio? ¿Inmunidad? ¿Protección? ¿Una nueva identidad por 6ª vez? Justicia. Su voz era acero. Para tu unidad. Para James Mitchell. Para cada soldado que murió porque hombres poderosos decidieron que el dinero valía más que las vidas. Quería creerle, pero había algo en la forma en que sus ojos se movían, escaneando el almacén, como si estuviera esperando algo, o a alguien. ¿Viniste sola?, pregunté. Por supuesto. Mentira. Lo supe en el momento en que las palabras salieron de su boca. Un microgesto, un parpadeo demasiado rápido. Entonces no te importará que revisemos el almacén juntas, dije, comenzando a retroceder, solo para asegurarnos de que estamos realmente solas. Su mano se movió hacia su chaqueta. Rápido, entrenado. Me lancé detrás de un contenedor justo cuando el disparo resonó en el almacén vacío. El disparo había venido de arriba. Francotirador en las ventanas del 2º piso, exactamente donde había anticipado. Sarah Chen no había disparado, pero tampoco se había movido para cubrirse. Solo se quedó parada, observando mi posición con expresión fría. Fue una buena jugada, Valeria, gritó, su voz rebotando en las paredes de metal. Pero se acabó. Estás rodeada. 12 agentes en posición. No hay salida. ¿Agentes federales o mercenarios de Blackwood?, grité de vuelta, moviéndome silenciosamente hacia la izquierda, usando los contenedores como cobertura. ¿Importa? El resultado es el mismo. Entregas el USB, y tal vez, solo tal vez, esto termina rápido. Otro disparo. Este impactó el contenedor a centímetros de donde había estado mi cabeza segundos antes. Buen tirador. Muy bueno. Pero yo había sido entrenada por los mejores. Y había sobrevivido 5 años precisamente porque sabía cuándo luchar y cuándo correr. Corrí, zigzagueando entre contenedores, manteniéndome baja, usando cada pieza de cobertura. Más disparos. Uno rozó mi chaqueta, demasiado cerca. La salida de emergencia que había identificado estaba a 20 metros. Podía verla, podía casi tocarla. Una figura bloqueó mi camino. Hombre grande, táctico completo, rifle de asalto apuntando directamente a mi pecho.
Fin del camino, dijo con acento que no pude identificar. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera procesar. La Glock subió. 2 disparos. Centro de masa. Entrenamiento automático. El hombre cayó. No me detuve para verificar. No podía. Más gritos detrás de mí. Más pasos corriendo. Golpeé la puerta de emergencia con el hombro. Se abrió hacia la noche lluviosa. El muelle se extendía frente a mí. Agua negra lamiendo los pilares de madera podrida. Sin salida. Literalmente. ¡Alto! Sarah Chen apareció en la puerta, su arma apuntándome. Detrás de ella, 4 hombres más. Todos armados. Todos profesionales. Miré el agua. 3 metros de caída. Temperatura probablemente cerca de congelación. Corrientes peligrosas. Miré a Sarah. Bala garantizada. No seas estúpida, Valeria, dijo, acercándose lentamente. No hay necesidad de que mueras esta noche. Solo dame el USB. ¿Para que Harley pueda seguir vendiendo secretos? ¿Para que más soldados mueran? ¿Para que yo pueda sobrevivir? Su máscara finalmente cayó, mostrando algo más oscuro debajo. ¿Crees que quiero hacer esto? Harley tiene evidencia que me destruiría. Mi familia, mi carrera, todo. Así que sí, trabajo para él. ¿Y tú vas a darme ese USB o voy a poner una bala en tu cabeza? Sarah Chen estaba comprometida, dije suavemente. James lo sabía. Por eso puso tu nombre primero en la lista. Sabía que vendrías por mí, que te rebelarías. Su rostro se retorció en furia. Última oportunidad. Salté. El agua golpeó como 1000 cuchillos de hielo. El shock casi me hizo inhalar, lo cual habría sido fatal. Pateé hacia abajo, alejándome del muelle, dejando que la corriente me llevara. Disparos sobre mi cabeza. Balas cortando el agua, perdiendo velocidad rápidamente en el medio denso. Mis pulmones quemaban. El frío era agonía, pero seguí nadando, bajo el agua, usando la oscuridad como cobertura. Cuando finalmente emergí, jadeando, temblando incontrolablemente, estaba a 50 metros del muelle. Las figuras en la distancia gritaban, apuntaban, pero el rango era demasiado largo para disparos precisos en la oscuridad. Nadé hacia la orilla, cada brazada una batalla contra el frío que amenazaba con apagar mi conciencia. Mis dedos finalmente tocaron concreto. Me arrastré fuera del agua, colapsando en un montón tembloroso. El USB todavía estaba en mi bolsillo, sellado en una bolsa impermeable que ni siquiera había notado que James había incluido. Incluso muerto, todavía me estaba protegiendo. Pero ahora Sarah Chen estaba comprometida. Martínez podría estar capturado o muerto, y solo quedaba una persona en la lista de James, Dr. Rebecca Foster, analista de inteligencia, contratista privada, mi última oportunidad, o mi última trampa. El frío era peor que cualquier herida de bala. Mis dientes castañaban tan fuerte que pensé que se romperían. Cada músculo temblaba incontrolablemente. Hipotermia. Tenía tal vez 20 minutos antes de que mi cuerpo comenzara a apagarse. Me arrastré detrás de un contenedor de basura, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa para calentarme. Cartón, periódicos viejos. Los presioné contra mi cuerpo, sabiendo que era inútil pero incapaz de detenerme. El teléfono de Martínez. Milagrosamente todavía funcionaba, protegido en la misma bolsa impermeable que el USB. Mis dedos apenas podían sostenerlo, mucho menos escribir. Había un solo número guardado bajo RF Rebecca Foster, la última en la lista. ¿Llamarla? ¿Después de que Sarah Chen resultara ser una traidora? ¿Cómo sabía que Foster no era la misma? Uno de ellos puede estar comprometido, había escrito James. 1, no 2. Sarah Chen era la comprometida, lo que significaba que Martínez y Foster eran limpios. O James estaba equivocado, o mintiendo, o la información estaba desactualizada. Demasiadas variables, demasiadas formas de morir, pero quedarme aquí definitivamente me mataría. Marqué el número con dedos que apenas respondían. 3 tonos. 4. Tal vez estaba dormida. Tal vez el número estaba muerto. Tal vez... ¿Hola? Voz femenina. Alerta a pesar de la hora. Acento del sur. Suave, pero con un filo de acero debajo. Rebecca Foster, dije. Mi voz apenas un susurro tembloroso. ¿Quién es? James Mitchell me dio tu número. Dijo que podía confiar en ti. Silencio. Largo. Calculador. James está muerto, dijo finalmente. Murió hace 4 horas en el Hospital General de Seattle. Lo sé. Estuve allí. Mi voz se quebró. Yo soy la razón por la que está muerto. Valeria Sandoval. No era una pregunta. Dios mío,
Eres real. James dijo que podrías estar viva, pero yo pensé... Otra pausa. ¿Dónde estás? Cerca del muelle 57, mojada, congelándome, probablemente con hipotermia. Sarah Chen intentó matarme hace 10 minutos. Sarah está comprometida. Lo supe hace 6 meses, pero no pude probarlo. El sonido de llaves. Una puerta cerrándose. Quédate donde estás. Voy por ti. 15 minutos. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes. Su honestidad era refrescante. Pero considera esto. Si quisiera matarte, solo tendría que dejarte morir de frío. Mucho más fácil que conducir a través de Seattle a medianoche. Lógica sólida. O el engaño más elaborado que había encontrado. Hay un almacén de pescado abandonado a 2 cuadras al este del muelle 57. Dije. Puerta lateral rota. Estaré adentro. 15 minutos y Valeria, si esto es una trampa, si estás trabajando con Blackwood, debes saber que no voy desarmada. Lo mismo digo. Colgó. Me arrastré hacia el almacén de pescado. Cada movimiento agonía. El olor a pescado podrido era abrumador, pero al menos estaba fuera del viento. Encontré una pila de redes de pesca viejas, y me envolví en ellas, buscando cualquier calor. La Glock estaba en mi mano, cargada, lista. Si Rebecca Foster era otra traidora, al menos me llevaría a una conmigo. Los minutos se arrastraron como horas. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Mala señal. El frío ganando. Luces de auto afuera. Motor apagándose. Forcé mis ojos a enfocarse. Forcé mi mano a sostener la Glock firmemente. La puerta lateral se abrió. Una figura entró, linterna barriendo el espacio. ¿Valeria? Aquí, logré decir. La linterna me encontró. La mujer detrás de ella era afroamericana, 40 y tantos, cabello corto, ojos que habían visto demasiado. Llevaba una chaqueta táctica y tenía una pistola en su cadera, pero sus manos estaban vacías, levantadas donde podía verlas. Dios santo, estás azul, dijo acercándose lentamente. Necesito llevarte al hospital o... No hay hospitales. Blackwood tiene ojos en todos ellos. Entonces mi casa. Tengo suministros médicos, calor, comida. Se arrodilló frente a mí, evaluándome con ojos profesionales. Pero necesitas venir ahora. Cada minuto cuenta. ¿Por qué ayudarme? Susurré. ¿Qué ganas con esto? Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que no había visto en días. Honestidad genuina. Porque hace 7 años, el general Hartley ordenó una operación que mató a mi hermano, y he estado esperando 7 años por evidencia suficiente para destruirlo. Extendió su mano. Así que si tienes lo que creo que tienes en tu bolsillo, entonces ambas ganamos. Yo obtengo justicia. Tú obtienes tu vida de vuelta. Miré su mano, luego su rostro, buscando la mentira, la traición. Solo vi determinación y dolor. El tipo de dolor que reconocía porque lo veía en el espejo cada día. Tomé su mano. La casa de Rebecca Foster era exactamente lo que esperarías de una analista de inteligencia paranoica. Suburbios tranquilos por fuera, fortaleza por dentro. Cámaras de seguridad ocultas, cerraduras reforzadas. Y lo que parecía ser una sala de pánico completa en el sótano. Ducha caliente. Ahora, ordenó, empujándome hacia el baño. Incrementa la temperatura gradualmente, o tu cuerpo entrará en shock. 10 minutos. Luego te reviso. No discutí. El agua caliente era agonía al principio. Miles de agujas perforando mi piel congelada. Pero gradualmente, dolorosamente, la sensación regresó a mis extremidades. Cuando salí, envuelta en una bata gruesa, Rebecca tenía ropa seca esperando y una taza de algo caliente que olía a caldo. «Bebe», dijo, empujando la taza en mis manos. «Despacio. Tu estómago necesita ajustarse». Obedecí, el líquido caliente extendiéndose por mi pecho como fuego líquido. Vida regresando centímetro a centímetro. «El USB», dijo Rebecca una vez que terminé el caldo. «¿Todavía lo tienes?» Lo saqué de la bolsa impermeable. Pequeño, insignificante, y sin embargo, el peso de 17 vidas muertas. Rebecca lo tomó con reverencia, insertándolo en una laptop que parecía tener más poder de procesamiento que la NASA. La pantalla cobró vida con archivos, videos, documentos. Su rostro se puso pálido mientras revisaba el contenido. «Dios mío», susurró. Esto es más grande de lo que pensé. No es solo Hartley. Hay al menos 6 oficiales de alto rango involucrados, senadores, contratistas de defensa. Esto es una red completa.
¿Suficiente para procesarlos? Suficiente para enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. Pero su expresión era sombría. El problema es hacerlo público sin que nos maten primero. Estas personas tienen recursos ilimitados, acceso a operadores de élite. Si saben que tenemos esto... Ya lo saben, interrumpí. Sarah Chen sabe que sobreviví. Blackwood sabe que tengo evidencia. Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentren esta dirección, lo cual nos da tal vez hasta el amanecer. Rebecca cerró la laptop. Necesitamos un plan, algo que haga imposible silenciarnos sin confirmar exactamente lo que están tratando de ocultar. Publicación simultánea, dije, mi mente trabajando a través de las posibilidades. Múltiples medios de comunicación, Wikileaks, periodistas de investigación, miembros del Congreso en los que podamos confiar, todo al mismo tiempo. Demasiados objetivos para silenciar. Eso podría funcionar, pero necesitamos tiempo para configurarlo, para verificar los contactos, para asegurarnos de que no haya más topos. Rebecca se puso de pie, paseando, y necesitamos protección. Alguien con recursos suficientes para mantenernos vivas mientras preparamos todo. Martínez, dije de repente. El coronel David Martínez, si todavía está vivo, tiene contactos, recursos. El sacerdote. Rebecca asintió lentamente. James mencionó que estaba en Seattle, pero si Blackwood lo capturó... El teléfono de Rebecca sonó. Miró la pantalla y su rostro se tensó. Es un número bloqueado, dijo. Nadie debería tener este número. Contesta, dije, mi mano moviéndose hacia la Glock que Rebecca había secado y devuelto. Altavoz. Rebecca presionó el botón. ¿Hola? Doctora Foster. La voz era suave, educada y completamente aterradora en su calma. Y presumiblemente la señorita Sandoval está escuchando también. Buenas noches a ambas. Blackwood. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó Rebecca, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Por favor. Soy director de operaciones de inteligencia negra. Conseguir un número de teléfono es trivial. Una pausa. Pero no llamé para presumir. Llamé para hacer una oferta. No negociamos con traidores, dije. Ah, Valeria, siempre tan dramática. Traidor es una palabra tan cargada. Prefiero pensar en mí mismo como pragmático. El mundo no es blanco y negro, querida. Es gris. Y en el gris, las personas como yo prosperamos. ¿Cuál es tu oferta?, preguntó Rebecca. Simple. Entregan el USB. Desaparecen. Les doy nuevas identidades. Dinero suficiente para vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Y todos fingimos que esta noche nunca sucedió. ¿Y si nos negamos? Entonces, mañana por la mañana, ambas estarán muertas, junto con el coronel Martínez, quien actualmente está disfrutando de mi hospitalidad en una ubicación no revelada. Y solo para asegurarme de que entienden la seriedad de mi oferta, un sonido en el fondo, un gemido de dolor, inconfundiblemente Martínez. Tienen hasta el amanecer, dijo Blackwood. Después de eso las cosas se ponen desagradables. Para todos. La línea se cortó. El silencio después de la llamada era denso como concreto. Rebecca y yo nos miramos, ambas calculando, evaluando, buscando una salida que no terminara con todos muertos. Es un farol, dijo Rebecca finalmente. Tiene que serlo. Si realmente tuviera a Martínez, nos mostraría prueba de vida, un video. Algo más que un gemido en el fondo. O realmente lo tiene y está siendo cuidadoso de no revelar la ubicación a través de detalles de fondo. Me froté la cara, exhausta hasta los huesos. De cualquier manera, no podemos simplemente entregarle el USB. 17 personas murieron por esta información, 18 contando a James. Rebecca abrió la laptop nuevamente. Entonces hacemos lo que dijiste, publicación simultánea, pero lo hacemos ahora, esta noche, antes del amanecer. ¿Tienes los contactos? Tengo 3 periodistas de investigación que confían en mí, 2 miembros del Congreso en el Comité de Inteligencia que no están en el bolsillo de Hartley, y acceso a un servidor seguro que puede distribuir los archivos a 20 ubicaciones simultáneamente. Sus dedos ya estaban volando sobre el teclado. Dame 2 horas, tal vez 3. No tenemos 3 horas. Blackwood dijo amanecer. Eso es en 5 horas, pero probablemente se moverá antes. En 3 horas, tal vez menos. Entonces trabajo rápido. Rebecca me miró. Necesito que vigiles. Cámaras de seguridad. Perímetro. Cualquier cosa inusual. Me alertas inmediatamente. Asentí.
tomando posición junto a los monitores de seguridad que mostraban 6 ángulos diferentes de la propiedad. Calle tranquila, casas suburbanas durmiendo, todo normal, demasiado normal. Mi entrenamiento gritaba que algo estaba mal, pero no podía identificar qué. Rebeca trabajaba en silencio, solo el sonido de teclas y ocasionales murmullos mientras verificaba información, encriptaba archivos, configuraba protocolos de distribución. 1 hora pasó, luego otra. Casi listo, dijo Rebeca. Solo necesito confirmación final de 2 fuentes y podemos... Movimiento en la cámara 3. Sutil, una sombra que no debería estar allí. Tenemos compañía, dije suavemente, mi mano ya en la Glock. Rebeca se congeló, sus ojos moviéndose a los monitores. ¿Dónde? Lado este. Tal vez 2 personas, moviéndose con entrenamiento táctico. Maldición, demasiado pronto. Sus dedos volaron sobre el teclado. Necesito 5 minutos más. Solo 5 minutos para enviar todo. Tal vez no tengamos 5 minutos. Más movimiento. Lado oeste ahora. Lado norte. Nos estaban rodeando. Profesionales. Coordinados. Rebeca, necesitamos irnos. Ahora. No. Su voz era acero. Si nos vamos ahora, todo esto fue por nada. James murió por nada. Tu unidad murió por nada. Siguió escribiendo. Sus manos temblando pero firmes. 3 minutos. Solo necesito 3 minutos. Las figuras en las cámaras se acercaban. Podía ver ahora que eran al menos 6, tal vez más. Todos armados, todos moviéndose con la precisión de operadores de élite. 2 minutos, dijo Rebeca. Una ventana se rompió en el piso de arriba. Pasos, rápidos, múltiples. ¿Rebeca? 1 minuto. La puerta del sótano explotó hacia adentro. 2 hombres en equipo táctico completo entraron. Armas levantadas. Disparé. 2 veces. Ambos cayeron, pero más venían. Podía escucharlos. Pisadas pesadas. Gritos de coordinación. ¡Enviado! Rebeca cerró la laptop de golpe. Todo enviado. Múltiples servidores. Imposible de detener ahora. Entonces muévete. La agarré del brazo, arrastrándola hacia la sala de pánico que había notado antes. Adentro. Ahora. Entramos justo cuando más operadores bajaban las escaleras. La puerta de la sala de pánico era acero reforzado. Se cerró con un sonido satisfactorio de cerraduras automáticas. ¿Cuánto tiempo aguantará? Pregunté. Contra herramientas normales, horas. Contra explosivos. Rebeca no terminó la frase. Golpes en la puerta, luego voces. Señorita Sandoval, doctora Foster. La voz de Blackwood, amplificada por un altavoz. Impresionante. Realmente impresionante. Pero ahora están atrapadas. Sin salida. Sin comida. Sin agua. Eventualmente tendrán que salir. Los archivos ya están en el aire, gritó Rebeca. En 2 horas, cada medio de comunicación importante en el país tendrá la historia. No pueden detenerlo. Silencio. Largo. Luego risa. Fría. Calculadora. ¿Creen que no anticipé eso? ¿Creen que no tengo planes de contingencia? Otra pausa. Los archivos serán desacreditados. Deepfakes, diremos. Desinformación rusa. Y ustedes 2 serán las villanas, traidoras que robaron información clasificada y trataron de venderla. Nadie creerá eso, dije, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí. ¿No? Observen. Un teléfono en la sala de pánico, uno que no había notado, comenzó a sonar. Rebeca lo miró con confusión. Luego lo contestó en altavoz. Una voz de noticias. Profesional. Urgente. Reportes de que 2 mujeres, identificadas como exoperadora militar Valeria Sandoval y analista de inteligencia Rebecca Foster, han robado información clasificada y están siendo buscadas por traición. El FBI advierte que son extremadamente peligrosas y... Rebeca cortó la transmisión, su rostro pálido. ¿Cómo? Susurró. Porque yo controlo la narrativa, dijo Blackwood. Siempre la he controlado. Y ahora ustedes tienen una opción. Salen, se entregan. Y tal vez, solo tal vez, viven para ver un juicio. O se quedan ahí y mueren cuando finalmente decidamos que es más fácil bombardear toda la casa. La sala de pánico de repente se sentía muy pequeña, muy parecida a una tumba. No puede bombardear una casa en un vecindario suburbano, dije, pero mi voz carecía de convicción. Demasiados testigos, demasiadas preguntas. ¿No puede? La voz de Blackwood goteaba con descendencia. Fuga de gas. Explosión trágica.
2 fugitivas peligrosas murieron en el incidente. Muy conveniente. Muy limpio. Rebecca revisaba su teléfono frenéticamente. Los archivos se están distribuyendo. Puedo ver las descargas. Periodistas accediendo a los servidores. Esto está funcionando. Por ahora, respondió Blackwood, como si pudiera escucharla a través de la puerta de acero. Pero en 1 hora, mi equipo habrá plantado suficiente evidencia de que esos archivos son falsos. Expertos en deepfake testificarán. Metadatos serán alterados. Para mañana por la tarde, su evidencia será una nota al pie en la sección de teorías de conspiración. Estudié la sala de pánico. 3 metros por 3 metros. Suministros de emergencia. Agua para 3 días. Pero solo una salida. La puerta que Blackwood controlaba. Excepto... Rebecca, dije suavemente. ¿Esta casa tiene sistema de alcantarillado o fosa séptica? Sus ojos se iluminaron con comprensión. Alcantarillado. Línea principal corre directamente debajo del sótano. Y esta sala de pánico fue construida sobre la línea de acceso. Una sonrisa lenta cruzó su rostro. Hay una trampilla de mantenimiento debajo de esa alfombra. Nos movimos silenciosamente, levantando la alfombra para revelar una trampilla de metal. Rebecca la abrió con una llave de su bolsillo. Debajo, oscuridad y el olor inconfundible de alcantarillado. No será agradable, susurró. Mejor que estar muerta. Escuchamos sonidos afuera. Algo pesado siendo arrastrado. Equipo. Probablemente explosivos. Última oportunidad, señoritas, llamó Blackwood. 10 segundos para decidir. 10, 9, 8. Bajamos por la trampilla hacia la oscuridad apestosa. Rebecca cerró la puerta sobre nosotras justo cuando escuchamos la explosión amortiguada arriba. El túnel de alcantarillado era estrecho, húmedo y absolutamente repugnante, pero estaba viva. Eso era lo que importaba. ¿Hacia dónde? Jadeé usando la luz del teléfono de Rebecca para orientarme. Hacia la calle principal. Hay una salida de mantenimiento a 3 cuadras. Nos arrastramos por el túnel, el sonido de más explosiones resonando detrás de nosotras. Blackwood destruyendo la casa sistemáticamente, asegurándose de que no quedara evidencia. 15 minutos de agonía, luego luz adelante, una escalera de metal conduciendo hacia arriba. Rebecca subió primero, empujando la tapa de alcantarilla. Aire fresco. Cielo comenzando a aclararse con el amanecer. Emergimos en un callejón detrás de una tienda de conveniencia, cubiertas de inmundicia, oliendo a cosas que prefería no identificar, pero vivas. ¿Ahora qué?, dije, mirando el cielo que se aclaraba. Blackwood controla la narrativa. Somos fugitivas. La evidencia está siendo desacreditada. ¿Cómo ganamos esto? Rebecca revisó su teléfono, desplazándose frenéticamente. Luego se detuvo. Una sonrisa lenta, feroz, cruzó su rostro. Mira esto. Me mostró la pantalla. Un video. Transmitiéndose en vivo. Millones de vistas y subiendo. El coronel David Martínez. Vivo. No capturado. Parado frente a una cámara con el uniforme completo. Medallas brillando. Mi nombre es coronel David Martínez, retirado, decía en el video. Y estoy aquí para testificar sobre una conspiración que llega hasta los niveles más altos de nuestro comando militar. Él no estaba capturado, susurré. Era un farol. Blackwood mintió. Y Martínez acaba de volverse viral, dijo Rebecca. 30 millones de vistas en 20 minutos. Imposible de suprimir ahora. Imposible de desacreditar cuando es un coronel condecorado testificando bajo juramento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Jaque mate. Blackwood está en custodia. Hartley también. Órdenes de arresto emitidas para otros 6. Ven a la oficina del FBI en Seattle. Estás a salvo ahora. Agente Marcus Williams. División de Contrainteligencia. ¿Es real?, preguntó Rebecca. ¿O es otra trampa? Miré el cielo que se aclaraba. Pensé en James, en mi unidad, en 5 años huyendo. Solo hay una manera de averiguarlo, dije. Caminamos hacia el amanecer, juntas, listas para lo que viniera después. Por primera vez en 5 años, no estaba huyendo. Estaba caminando hacia adelante. La oficina del FBI en Seattle era exactamente como la recordaba de mis pesadillas. Estéril, intimidante, llena de personas con armas y autoridad. Pero esta vez, cuando Rebecca y yo entramos por las puertas principales,
No fue como fugitivas. Fue como testigos. El agente Marcus Williams nos esperaba en el lobby. Afroamericano, 50 y tantos, con el tipo de rostro que había visto demasiadas mentiras para creer fácilmente en cualquier cosa. Pero cuando nos vio, algo en su expresión se suavizó. Señorita Sandoval, doctora Foster, extendió su mano. Gracias por venir. Sé que esto requiere una cantidad extraordinaria de confianza después de lo que han pasado. ¿Blackwood realmente está en custodia?, pregunté, sin mover mi mano hacia la suya todavía. Arrestado hace 2 horas, junto con el general Hartley, 3 senadores y 4 contratistas de defensa. Williams bajó su mano sin ofenderse. El video del coronel Martínez fue el catalizador. Una vez que se volvió viral, no pudimos ignorarlo, y cuando revisamos los archivos que la doctora Foster distribuyó, sacudió su cabeza. Es la red de corrupción más grande que hemos visto en décadas. ¿Y Sarah Chen?, preguntó Rebecca. También en custodia. Está cooperando, esperando un trato. Williams nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. Pero necesitamos sus testimonios completos. Todo lo que saben, todo lo que vieron. Será un proceso largo. Nos guió a través de pasillos estériles hasta una sala de conferencias. Y allí, esperando, estaba el coronel Martínez, todavía en uniforme, vivo, completo. Valeria, dijo poniéndose de pie. Gracias a Dios. No pude evitarlo. Corrí hacia él, abrazándolo con fuerza. Este hombre que había guardado mi secreto durante 5 años, que había arriesgado todo para ayudarme. Pensé que te habían capturado, dije contra su hombro. Blackwood quería que pensaras eso. Me tuvo bajo vigilancia, pero nunca me capturó. Se apartó, mirándome con ojos que habían visto demasiadas guerras. Cuando supe que estabas en problemas, supe que era hora de salir de las sombras, de usar mi posición, mi reputación, para protegerte de la única manera que podía, haciéndote viral, dijo Rebecca con una sonrisa. Brillante, imposible de silenciar a un héroe de guerra condecorado testificando en vivo. Aprendí de los mejores. Martínez me miró. De operadores como Valeria, que sabían que a veces la mejor táctica es la más audaz. Las siguientes 6 horas fueron un borrón de declaraciones, testimonios, revisión de evidencia. Rebecca y yo contamos todo. Kandahar, los 5 años huyendo, James Mitchell, la traición de Sarah Chen, la persecución a través de Seattle. Williams escuchó todo, grabando cada palabra, haciendo preguntas precisas que demostraban que sabía exactamente qué buscar. Esto va a ser grande, dijo finalmente, apagando la grabadora. Juicios que durarán años, investigaciones del Congreso, reformas completas de cómo manejamos operaciones de inteligencia. ¿Y nosotras?, pregunté. ¿Qué pasa con nosotras? Ustedes son testigos protegidos, heroínas, técnicamente, aunque sé que probablemente no se sienten así. Williams se inclinó hacia adelante. Valeria, tu registro militar será restaurado. Honores completos, pensión, todo lo que te fue quitado cuando te declararon muerta. No quiero honores, dije suavemente. Solo quiero mi vida de vuelta. Y la tendrás. Martínez puso su mano sobre la mía. Sofía Ramírez puede descansar. Valeria Sandoval puede finalmente vivir. Pero mientras salíamos de la oficina del FBI esa tarde, el sol poniéndose sobre Seattle, me di cuenta de algo. No era Sofía Ramírez, pero tampoco era la Valeria Sandoval que había sido antes de Kandahar. Era alguien nuevo, alguien forjado por 5 años de supervivencia, por pérdida, por lucha, y por primera vez en mucho tiempo. Eso estaba bien. ¿Qué harás ahora?, preguntó Rebecca mientras caminábamos hacia su auto prestado. Honestamente no lo sé. Miré el cielo. Tal vez vuelva a la medicina, tal vez haga algo completamente diferente, pero sea lo que sea, será mi elección. No dictada por miedo, no dictada por supervivencia. Suena como un buen plan. Rebecca sonrió. Y si alguna vez necesitas trabajo, mi firma de consultoría siempre puede usar a alguien con tu conjunto de habilidades. ¿Consultora de inteligencia? Me reí. Después de todo esto, creo que prefiero algo más tranquilo. Lo entiendo, pero la oferta permanece abierta. Nos despedimos con un abrazo. 2 mujeres que habían pasado por el infierno juntas y salido del otro lado. Martínez me llevó de regreso a mi apartamento, el que Sofía Ramírez había alquilado, el que ahora tendría que decidir si mantener o dejar atrás. ¿Estarás bien?, preguntó cuando nos detuvimos afuera. Eventualmente. Miré el edificio. Pero esta noche, creo que solo necesito dormir.
Dormir de verdad, sin pesadillas, sin miedo. Lo mereces. Me apretó el hombro. Y Valeria, tu unidad estaría orgullosa. James estaría orgulloso. Terminaste lo que empezaron. Lo observé alejarse. Luego subí a mi apartamento. Vacío. Silencioso. Pero por primera vez en 5 años, no se sentía como una prisión. Se sentía como un comienzo. 3 meses después, me paré frente al Cementerio Nacional de Arlington, mirando 17 lápidas nuevas. 17 nombres que finalmente habían sido reconocidos, honrados, recordados. Mi unidad, mis hermanos y hermanas, ya no desaparecidos en acción, ya no olvidados. Pensé que te encontraría aquí. Me volteé. Rebecca Foster, vestida profesionalmente, con un sobre en su mano. ¿Qué es eso?, pregunté. Invitación. El Congreso está teniendo una audiencia sobre las reformas de inteligencia. Quieren que testifiques, que cuentes tu historia públicamente. Me entregó el sobre. No tienes que hacerlo. Ya has dado suficiente. Abrí el sobre. Dentro, una carta oficial, una solicitud, una oportunidad de asegurarme de que lo que le pasó a mi unidad nunca volviera a suceder. ¿Cuándo?, pregunté. 2 semanas, en Washington. Rebecca me estudió. ¿Estás lista para eso? ¿Para ser pública? ¿Para que todos sepan tu nombre, tu rostro? Miré las lápidas. Pensé en James Mitchell, quien había muerto para advertirme. En Martínez, quien había arriesgado todo para protegerme. En Rebecca, quien había luchado junto a mí. Sí, dije. Estoy lista. 2 semanas después, me senté frente al Comité de Inteligencia del Congreso. Cámaras en todas partes. Periodistas llenando cada asiento. El mundo observando. Y conté mi historia. Toda. Sin omitir nada. Kandahar. La traición. Los 5 años huyendo. La noche en el hospital cuando todo cambió. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Hasta que toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. No por mí, por mi unidad. Por todos los soldados que habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban. Después, afuera del edificio del Capitolio, Martínez me esperaba. Bien hecho, dijo. Tu unidad habría estado orgullosa. Gracias. Miré el cielo de Washington. ¿Y ahora qué? Ahora vives. Sonrió. De verdad vives, sin miedo, sin esconderte. Solo vives. Sonaba simple, pero después de 5 años, era lo más difícil que había intentado. Regresé a Seattle, no como Sofía Ramírez, como Valeria Sandoval. Abrí una clínica gratuita en Capitol Hill, usando mis habilidades médicas para ayudar a aquellos que no podían pagar atención. Rebecca visitaba ocasionalmente, trayendo casos que necesitaban mi conjunto de habilidades único. Nada peligroso, solo consultoría. Análisis. Martínez se convirtió en un visitante regular, ayudando en la clínica, sirviendo comida en el refugio. Y lentamente, dolorosamente, comencé a sanar. Las pesadillas no desaparecieron. Probablemente nunca lo harían, pero se volvieron menos frecuentes, menos intensas, y algunas noches podía dormir toda la noche sin despertar en pánico. Eso era progreso. 1 año después del testimonio del Congreso, recibí una carta, del Departamento de Defensa. Dentro, una medalla, la Estrella de Plata, por valor en combate, y una nota escrita a mano del nuevo secretario de Defensa. Tu servicio nunca será olvidado. Tu sacrificio nunca será en vano. Gracias por tu coraje, tanto entonces como ahora. Puse la medalla en un estante junto a una foto de mi unidad. 17 rostros sonriendo, jóvenes, llenos de vida. Lo logramos, susurré. Finalmente obtuvieron justicia. Y por primera vez en 6 años, sentí algo que había olvidado que existía. Paz. No perfecta, no completa, pero real. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras cerraba la clínica, mi teléfono sonó. Número desconocido. Por un momento, el viejo miedo regresó. El instinto de correr. De esconderse. Pero lo empujé hacia abajo. Esos días habían terminado. ¿Hola? Respondí. ¿Doctora Sandoval? Voz masculina. Joven. Nervioso. Mi nombre es Teniente Carlos Mendoza. Estoy con la unidad fantasma. La nueva unidad fantasma. Y necesitamos su ayuda. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo que solo alguien con su experiencia puede proporcionar. Tenemos una situación. Compleja. Peligrosa. Y su nombre sigue apareciendo como la única persona que puede ayudarnos a resolverla.
Debería haber dicho que no. Debería haber colgado. Debería haber protegido la paz que había trabajado tan duro para construir. Pero mientras miraba la foto de mi unidad, supe lo que tenía que hacer. Dime más, dije. Porque algunas batallas nunca terminan realmente, solo evolucionan, y algunas guerreras nunca pueden alejarse completamente, pero esta vez sería en mis términos. Esta vez elegiría la lucha, y esta vez ganaría, no solo por mí, por todos aquellos que ya no podían luchar por sí mismos. La historia de Valeria Sandoval estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, déjame un like, comparte con alguien que necesite escuchar sobre coraje y redención, y suscríbete para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, recuerda, a veces los héroes más grandes son aquellos que nunca buscaron ser héroes en absoluto.